Vamos a exponer con respecto al proyecto final de herramientas computacionales en ingeniería. ¿Cuál es el objetivo de este último proyecto? Es que se debieron desarrollar una serie de códigos para resolver distintos problemas de un tema que ya escogimos de una materia. En este caso, mi equipo eligió la materia de química de soluciones, en el que se supone implementaríamos los conocimientos previos obtenidos a lo largo del semestre para los programas, desarrollando códigos o diagramas en PCInt y MATLAB que ayuden a los alumnos, es decir, nosotros, a resolver de manera más sencilla ciertos enigmas específicos, que de forma manual serían mucho más complejos y en definitiva más tardados. La introducción a este proyecto sería que los temas que escogimos con respecto a química de soluciones para el desarrollo de los códigos y la resolución de conflictos académicos fueron soluciones de acuerdo al coeficiente de solubilidad, proceso y equilibrio químico, pH y pOH, y dentro de estos temas seleccionados, desglosamos más subtemas que vimos a lo largo de este último semestre de la carrera de Ingeniería Química Industrial, que es la que estamos cursando actualmente, para generar los programas que pues, tienen como objetivo el apoyar de manera más rápida a los alumnos que necesiten resolver problemas de forma ágil y sin conflictos para remediar alguna de sus dudas, por si quieren comprobar o facilitarse el trabajo en algún momento. En química, muchas reacciones ocurren en solución, donde los reactivos interactúan en un medio líquido, generalmente agua. La disolución es la adición de un disolvente y esta disminuye la concentración del soluto. La reconcentración es la adición del soluto y aumenta la concentración de la solución. Y el mezclado se combinan dos o más soluciones y la concentración final depende de los volúmenes de las concentraciones iniciales. El equilibrio químico se alcanza cuando las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan y las concentraciones de reactivos y productos mantienen una constante aunque no necesariamente sean iguales. Para entender un poco más sobre los conceptos y los códigos en MATLAB, tenemos que Kc es la constante de equilibrio expresada en términos de concentración. Se utiliza en reacciones químicas reversibles para describir la proporción entre las concentraciones de productos y reactivos, cuando el sistema ha alcanzado el equilibrio. Después, Kp es la constante de equilibrio en función de presiones parciales y se utiliza específicamente para reacciones químicas en fase gaseosa. Después tenemos lo que es un soluto hidratado, que es una sustancia que incluye moléculas de agua unidas en una red cristalina, y un soluto anhidratado, que es la misma sustancia pero sin el agua de hidratación. Después tenemos las fórmulas que se utilizan para procesos y equilibrio químico. En procesos para el balance masa de la disolución, el soluto se conserva. La masa inicial del soluto es igual a la masa final. Esto se expresa como soluto 1 es igual a soluto en 3. En reconcentración, la masa total del soluto es la suma del soluto inicial y el añadido. Esto también se expresa como soluto 1 más soluto en 2 es igual a soluto en 3. Y por último, en mezclado, el soluto total es la suma de los solutos individuales, que es soluto 1 más soluto en 2 es igual a soluto en 3. Estas ecuaciones son la base para el cálculo en preparaciones de soluciones. La clave es recordar que el soluto siempre se conserva, excepto en reconcentración. El volumen total es la suma de los volúmenes iniciales y con esto podemos diseñar procesos para tener concentraciones deseadas de manera precisa. En el equilibrio químico, dos constantes son fundamentales, Kc y Kp. Además, miden la posición del equilibrio. Kc es la constante del equilibrio donde se expresa en términos de concentración molares para una reacción general, donde los corchetes detonan la concentración. Solo se incluyen gases y solutos en disolución, no sólidos ni líquidos puros. Y Kp es la constante de equilibrio expresada en términos de presiones parciales, ya sean atmósferas o bar, para la misma reacción general, donde P es la presión parcial de cada gas y esta solo aplica para especies gaseosas. Estas constantes son esenciales para predecir el comportamiento de reacciones en la industria y en la investigación. El tema que presentaré para este proyecto final es pH. ¿Qué es pH? Significa potencial de hidrógeno y se refiere a la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Un pH ácido significa que tiene un pH menor a 7, es decir, de 1 a 7. En el color del indicador, el papel tornasol se torna rojo
y la fenolftaleína es incolora. Lo podemos encontrar en el ácido estomacal, limones, vinagre, ácido sulfúrico. Con respecto al pH básico, significa que tiene un pH mayor a 7, es decir, entre 7 y 14. El color del indicador en el papel tornasol se torna en color rojo, mientras que la fenolftaleína es un rosa intenso. Podemos encontrarlo en nuestros productos de limpieza diarios, en sosa y en leche de magnesio. Por ejemplo, el pH neutro significa que su pH es exactamente 7. El color del indicador no cambia ni en el papel tornasol ni en la fenolftaleína, o sea, no va a haber un color en lo absoluto. Esto, como ejemplo, puede ser el agua, el alcohol etílico, aceites vegetales, sal diluida en agua. Y ahora sí, pasemos a explicar un poco más a fondo qué fue lo que se utilizó dentro de los códigos. Y estos fueron los conceptos que utilizamos y los conceptos que se utilizan dentro de los cálculos en química de soluciones en teoría. Que el pH es la medida logarítmica inversa en la concentración de iones hidronio en una solución, mientras que el pOH mide la concentración de iones de hidroxilo en una solución. ¿Qué es Ka y qué es Kb? También se puede representar como Kw y es la constante de equilibrio. Ka es la constante de equilibrio en un ácido y Kb es la constante de equilibrio en una base. Las fórmulas que utilizamos dentro de nuestros códigos fueron estas, que es para obtener el pH en un ácido, el pH de una base, la constante de acidez y sus despejes. Y la constante de basicidad, pKa y pKb, que significa pKw, es la constante de equilibrio, pero representada en números bastante más grandes. Esto también se puede despejar y de esta forma pues ya se utiliza más, más grande y no tan pequeña. Y de la misma forma que pues la pueden despejar y obtener eh, las diferentes cosas que utilizamos aquí. Dentro de los temas que usamos todo el tiempo las fórmulas de pH de un ácido y de una base y sus despejes. El Ka y el Kb se utilizan mucho más en soluciones débiles, en ácidos y bases débiles, que es bastante más complicado de obtener un pH de una base y solución débil que el pH de una base y solución fuerte. Los códigos que usamos para resolver problemas son el pH de soluciones débiles con respecto a su constante de equilibrio, sacar el pH y el soluto con respecto a su pKw, que es la constante de equilibrio, pero en términos mayores. También sacamos el pH de una solución fuerte en exceso, que aquí se utilizan otras fórmulas aparte, vistas en el segundo departamental de química. Y también se saca el pH con respecto a ecuaciones de segundo grado, para pues, obtener al final la concentración y sacar el pH de eso. Son códigos bastante largos, algunos de ellos, pero que su resultado es bastante corto en comparación a lo que es el código y lo extenso que puede llegar a ser. Antes de explicar cómo funcionan los códigos, es importante entender de dónde viene la teoría para resolver problemas de balance por coeficiente de solubilidad. Bueno, en el balance de soluciones, las sustancias involucradas entran dentro de un reactor con corrientes de entrada y salida, y siguiendo el principio de conservación de la materia, la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Dicha expresión, por lo general, queda expresada de la siguiente manera: A es igual a B más C más D, donde A representa la corriente de entrada y B, C y D representan las corrientes de salida. El método utilizado para resolver el balance de soluciones por coeficiente de solubilidad es mediante el balance por componentes, ya sea el balance por soluto o el balance por disolvente. El fin del balance por componentes es llegar a ecuaciones lineales o un sistema de ecuaciones que mediante su solución nos ayuda a determinar el valor de corrientes de salida o entrada que deseemos conocer. El coeficiente de solubilidad permite hacer las conversiones necesarias para realizar los cálculos estequiométricos y poder trabajar con las unidades correspondientes de soluto o disolvente. Un ejemplo de unidades de soluto:
25 kilogramos de cloruro de potasio. Y en el caso de disolvente, sabemos que el agua no es un disolvente universal, pero para el caso de química de soluciones y por ende el código desarrollado para el proyecto, consideramos el agua como un disolvente universal. Por ello, el ejemplo de unidades para disolventes sería 100 kilogramos de agua. En ese punto debemos aclarar que para el procedimiento no importa qué tipo de unidad de medida ocupemos de masa, ya sea que ocupemos kilogramos, gramos, libras, onzas, etcétera. Esto no afecta nada al procedimiento que el programa hace, pero por ende, si ingresas tus valores en kilogramos, el resultado que obtendrás estará dado en kilogramos. Si lo ingresas en libras, si lo ingresas en onzas, y así con todas las unidades correspondientes. Es importante aclarar que el coeficiente de solubilidad solo es aplicable cuando hablamos de soluciones saturadas, ya que para el caso de soluciones insaturadas, a pesar de conocer este valor, es un dato que no podemos utilizar para los cálculos debido a la naturaleza de nuestra solución problema. En ese tipo de casos, el problema debe brindar otro tipo de información, como lo puede ser el porciento masa del soluto o la cantidad de soluto disolvente de la solución. Y claro, para el proyecto, los códigos desarrollados también incluyen una parte que es capaz de resolver este tipo de problemas. En esa imagen podemos observar las partes más importantes del código. Como dije anteriormente, el fin de llevar a cabo el balance por componentes es llegar a un sistema de ecuaciones o una ecuación lineal, donde para poder operar con ese tipo de operaciones matemáticas es necesario apoyarnos el comando de simbólicas, estableciendo como simbólicas a B y D. B representa la corriente de salida que contiene la solución remanente, que para los problemas de química de soluciones siempre es una variable que se debe de conocer. Y D, que de acuerdo a los datos ingresados al código, puede representar dos cosas distintas. La primera, la cantidad de soluto que se precipita, y la segunda, la cantidad de soluto que es necesario agregar al sistema para poder llevar una solución insaturada a una solución saturada cuando ésta salga como una solución remanente. Una vez establecidas esas ecuaciones, para poder resolver dichas ecuaciones ocupamos el comando solve. El comando solve solo nos pide indicar dónde está guardada la ecuación que queremos resolver y con respecto a qué variable. En el caso de estos códigos, las ecuaciones están guardadas en EC1 y EC2, y si quieren resolver con respecto a la variable b, eso nos arrojará un valor simbólico. Pero como deseamos imprimir esto y no es posible imprimir un valor simbólico, es necesario pasar a su valor numérico. Para pasar un valor numérico a su valor, para pasar un valor simbólico a su valor numérico, es necesario ocupar el comando double. Una vez ocupando el comando double, podemos imprimir ese valor. Y de esta manera el usuario podrá conocer los valores que está buscando, que como dije anteriormente serían las corrientes de salida que representan al soluto que se precipita o el soluto que se necesita agregar, y para el caso del B, la cantidad de solución remanente. Hablando un poco sobre el ingreso de datos, hay cierto conocimiento teórico que el usuario debería de conocer. Suponiendo que el usuario no conozca dicho conocimiento, el programa está diseñado para que el usuario en todo momento tenga la ayuda de este, le indique si algo está mal, por qué está mal y le permita volver a ingresar los datos hasta que el programa detecte que la relación entre ellos es correcta, y de esta manera podrá correr la demás sintaxis del programa para al final poder arrojar al usuario valores lógicos y correctos, ya que no serviría de nada el programa si permitiera al usuario tener la libertad de escribir lo que quisiera, y de esta manera opera con valores que arrojarían resultados ilógicos.